Un cordial saludo para todos. Damos la bienvenida a una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a hablar de la conferencia número 12 de la fase A, la cual se denomina retorno y recurrencia. Esta es una conferencia que nos va a explicar acerca de estas dos leyes mecánicas que nos rigen, como lo es el retorno, como lo es también la ley de la recurrencia y cómo podemos trascenderlas. Vamos a iniciar entonces hablando un poco acerca de el objetivo de esta conferencia. Esta conferencia tiene como objetivo que nosotros comprendamos a fondo que estamos sometidos a dos leyes mecánicas, son dos de las 48 leyes que nos rigen, las cuales son la ley del retorno y la ley de recurrencia. Vamos a hablar específicamente de cómo funcionan estas dos leyes y cómo podemos trascenderlas con el trabajo sobre sí mismos para poder llegar al despertar de nuestra conciencia. Empecemos a hablar entonces de lo que es la ley del retorno. Cuando nosotros hablamos de el retorno, estamos hablando de dos palabras o dos palabras que componen esta palabra completa. Re significa volver y torno significa girar. Retorno entonces significa volver a girar. Cuando nosotros estamos sometidos a la ley del retorno, pues estamos sometidos a tener que estar girando una y otra vez. Esto significa que nuestra vida no es lineal, como muchas veces nosotros lo considerábamos o lo pensábamos. Nosotros siempre hemos pensado que existe simplemente una línea entre el nacimiento y la muerte, que una persona nace, crece, llega a su máximo desarrollo, se reproduce, luego envejece y muere. Y ya, ahí termina todo. Eso es lo que nosotros siempre hemos pensado, la mayoría de nosotros hemos pensado, pero no es así. La vida de los seres humanos no es lineal. La vida de los seres humanos es circular, porque estamos sometidos a esa ley del retorno. El retorno rige absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor. El retorno rige, por ejemplo, el movimiento de nuestro planeta Tierra. El planeta Tierra tiene un movimiento de rotación y también tiene un movimiento de traslación. Eso es un retorno. Cada vez que el planeta vuelve otra vez al mismo punto de partida, sobre su propio eje, da un giro sobre su propio eje, eso sería un movimiento de rotación que significa que pasó un día. Eso es un retorno. Cuando se vuelve a dar el siguiente día, pues estamos hablando de un segundo retorno, ¿cierto? Lo mismo pasa con el movimiento de traslación. Cada vez que nuestro planeta da un giro alrededor del Sol, pasa un año y luego da un nuevo giro y pasa otro año. Eso sería un retorno. Todo retorna en la naturaleza, retornan las plantas. La planta tiene un proceso de nacimiento, de crecimiento, de máximo desarrollo, luego un proceso de envejecimiento, decrepitud y de muerte. Y cuando llega la muerte, pues vuelve otra vez al punto de partida. Eso sería la ley del retorno, vuelve a retornar. Pues nosotros los seres humanos también volvemos a retornar. Nosotros los seres humanos vivimos este proceso de gestación, nacimiento, después ya seguimos creciendo, nos convertimos en unos niños, luego en unos adolescentes, jóvenes, llegamos a ser adultos, luego empezamos a envejecer, empezamos a enfermarnos y llega la muerte. Cuando llega la muerte no se acaba todo. Simplemente hemos retornado, o sea, hemos terminado un retorno, hemos dado un ciclo y ahora tenemos que volver a comenzar. Entonces, ese segundo ciclo es el siguiente retorno. Y así retornamos durante 108 existencias. Nosotros tenemos derecho a tener 108 existencias como humanos, porque ya habíamos hablado en la conferencia de evolución, involución y revolución que pasamos por los diferentes reinos de la naturaleza. Pasamos por el reino mineral, vegetal, animal, y cuando llegamos al reino humano, se nos otorgan 108 existencias, es decir, tenemos la posibilidad de retornar 108 veces. Esto lo que nos permite darnos cuenta es que efectivamente sí existen las vidas pasadas. Eso que para muchos es simplemente un mito, que para muchos es simplemente una teoría absurda, es algo muy real. Cualquiera de ustedes puede llegar a comprobar la existencia de las vidas pasadas. Puede, a través del desdoblamiento astral, mirar quién fue en una vida anterior,
qué hizo, en qué épocas de la historia ha vivido, qué existencias ha tenido. Todas esas comprobaciones las podemos hacer a través del desdoblamiento astral para que nos demos cuenta que efectivamente no existe solo una vida o solo una existencia, sino que hemos tenido y tenemos derecho a varias existencias. Estas existencias son las oportunidades que nosotros tenemos para autorrealizarnos. Recuerden que tenemos derecho, por cada ciclo de manifestación en la rueda del samsara, tenemos derecho a 108 existencias como humanos. Esto implica que como son 3000 veces las que vamos a poder pasar por la rueda del samsara, o 3000 almas las que vamos a poder tener, pues en total vamos a tener 324.000 cuerpos físicos como humanos, que son 324.000 oportunidades para autorrealizarnos. Ahora, ya sabiendo que retornamos y que lo hacemos muchas veces, vamos a hablar cómo es el proceso del retorno. El proceso del retorno empieza cuando la persona muere, ¿sí? Cuando se termina el retorno anterior. En ese momento la persona es llevada al limbo, donde la persona va a tener que enfrentarse a unos juicios. Recordemos, en la conferencia número 2 hablábamos de que cuando una persona muere, tiene que vivir 3 juicios. Después de vivir esos 3 juicios, al final del tercer juicio viene un veredicto. Y ese veredicto es la muerte física. Cuando se da el veredicto de la muerte física, esa persona se va para el limbo. Y en el limbo va a esperar que se le asigne una nueva existencia. Mientras la persona espera en el limbo que se le asigne una nueva existencia, esa persona puede estar despierta haciendo continuas retrospecciones de su vida y tratando de mejorar los errores que cometió para no volverlos a cometer, reflexionar sobre esos errores, o puede estar dormido sin ni siquiera saber que murió, simplemente repitiendo las mismas actividades que hacía en su diario vivir. Igualmente, después de un tiempo de estar en el limbo, la persona empieza a tener la oportunidad de retornar. Pero antes de retornar, se empiezan a dar todas las circunstancias en el mundo físico para que esta persona pueda retornar. ¿Esto qué quiere decir? Que se conocen los padres, se da el proceso de concepción, porque ya la persona está destinada a nacer en determinada familia, ya se sabe cuáles van a ser sus padres, eso fue establecido dentro de los juicios, que es su destino, y cuando los padres logren concebir a ese nuevo ser, entonces ya ese ser sabe que tiene que retornar. Sin embargo, cuando la madre queda embarazada, cuando la madre empieza se empieza ese proceso de gestación, en ese momento la chispa aún no ha retornado. Como ustedes lo pueden ver acá, la chispa se queda a un lado de la madre esperando poder ingresar en ese cuerpo físico. Mientras puede ingresar, simplemente cuida de la madre, le ayuda, la protege, porque sabe que ahí está su cuerpo donde va a poder retornar. Sin embargo, solo va a poder retornar cuando el bebé nazca. En el momento en que nazca el bebé, cuando dé su primer aliento, cuando dé su primer respiro, en ese momento va a ingresar la chispa en el cuerpo en ese cuerpo o en el cuerpo de ese bebé, y ahí es donde se da el proceso del retorno. Ahí es donde nosotros logramos retornar. Ya entendiendo el proceso del retorno, vamos a aclarar que una persona retorna normalmente en las semillas de sus descendientes. Es decir, nosotros siempre nacemos en el mismo árbol genealógico. Ustedes pueden ver acá un árbol genealógico, acá están los abuelos, ¿cierto? El abuelo y la abuela. Si, por ejemplo, el abuelo muere, él va a nacer en este mismo árbol genealógico. O sea, él va a ser, es decir, él va a ser hijo, por ejemplo, de este primo o de esta prima o de este nieto que él tenía o de ese bisnieto que él tenía, y va a seguir naciendo en la misma familia. Normalmente es así, siempre estamos retornando en nuestros mismos familiares, en nuestra misma familia, y es por eso que nosotros tenemos conexiones tan fuertes y tan grandes con nuestros familiares. Inclusive, hay veces que tenemos conexiones negativas, es decir, desde muy pequeños tenemos dificultades para relacionarnos con un hermano o con nuestros propios padres,
porque hemos tenido dificultades en existencias anteriores con ellos, hemos tenido peleas, hemos tenido problemas, y eso pasa de una existencia a otra, porque recordemos que no solo retorna la chispa, también retornan los defectos psicológicos. Cuando una persona nace, cuando un bebé nace, viene su chispa, su conciencia, pero también retornan todos los defectos psicológicos que traía de la existencia anterior. Y ellos van ingresando a medida que el niño va formando su personalidad. Es por eso que hay recurrencias con otras personas o hay problemas con personas de la familia que ya vienen dando desde existencias anteriores. O por el contrario, hay una muy buena relación, muy buen entendimiento con las personas de la familia porque ya venía ese proceso desde las existencias anteriores. Ahora, vamos a hablar de que hay una diferencia entre lo que es el retorno y lo que es la reencarnación, porque se tiene el concepto de que son iguales y no son iguales. La reencarnación solo es para seres conscientes. Cuando un ser que ya ha despertado su conciencia quiere volver a la manifestación de la vida, lo hace voluntariamente, decide dónde van a ser, quiénes van a ser sus padres, porque viene a cumplir con una misión específica. Eso es la reencarnación. Lo que pasó, por ejemplo, con el Maestro Jesús. Él ya era un ser que tenía altísima conciencia y decidió reencarnar, nacer en ese niño, hijo de María y José, y él sabía dónde iban a ser, él sabía con qué propósito venía a reencarnar, qué misión iba a cumplir, inclusive los padres también lo sabían. Entonces es algo voluntario y es algo consciente, mientras que el retorno no. El retorno es algo completamente mecánico. No es que queramos o no queramos, simplemente estamos sometidos a esa ley mecánica en la cual pues tenemos que retornar una y otra vez. No solo retornamos nosotros, retornan también los animales, retornan las plantas. Cuando una persona termina sus 108 existencias, sigue retornando. Entonces el retorno es simplemente una ley mecánica. Cuando morimos, volvemos a nacer. Y cuando volvemos a morir, volvemos a nacer una y otra vez. No tenemos derecho a escoger en dónde vamos a nacer, cuáles van a ser nuestros padres, porque sencillamente ese es el resultado de cómo fue nuestra vida, de cuál fue el veredicto después de los juicios de la muerte y cuál va a ser nuestro destino, cuál es el karma que tendremos que soportar en la próxima existencia. Entonces una persona al no tener la conciencia despierta, al no ser un ser iluminado, no va a poder reencarnar, sino que simplemente retorna. Eso en cuanto a la ley del retorno. Hablemos ahora de la ley de recurrencia. La recurrencia también se divide en dos partes, re, que significa volver, y currencia, que significa ocurrir. Volver a ocurrir. Aparte de que tenemos que estar naciendo una y otra vez, venimos a repetir exactamente lo mismo que hicimos en existencias anteriores. Venimos a repetir los mismos errores. Mientras tengamos defectos psicológicos en nuestro interior, mientras nuestros defectos psicológicos estén vivos, ellos van a vivir, van a venir a vivir o a manifestarse en las mismas experiencias, en las mismas escenas. Vamos a hablar de que nuestra vida es como una película. Esa película tiene dramas, esa película tiene comedias, esa película tiene tragedias. ¿Quiénes son los protagonistas de esa película o de cada una de las escenas de esa película? Normalmente quienes viven nuestra vida, quienes protagonizan las escenas de nuestra vida son nuestros defectos psicológicos. Hay defectos psicológicos chistosos, que se ríen, hay defectos psicológicos que sufren, que lloran, hay defectos psicológicos que pelean, que forman problemas con los demás, hay defectos psicológicos que duermen y pierden el tiempo, y ellos vienen a hacer exactamente lo mismo que siempre han venido haciendo. Vienen a hacer exactamente lo mismo que ya habían hecho existencias anteriores. Eso es la ley de recurrencia. Venimos a repetir los mismos errores. La idea es que podamos trascender esta ley de recurrencia, porque si no la trascendemos, así nosotros tengamos conocimiento de qué va a pasar con nosotros o cuál es nuestro destino, igual vamos a terminar cometiendo los mismos errores. Pongamos un ejemplo. Digamos que esta persona en la existencia, esta pareja en la existencia número 106 tuvo una aventura amorosa. En esa aventura amorosa, ellos
se dieron besos, ellos tuvieron una relación amorosa, un noviazgo y alcanzaron a tener algunas relaciones sexuales. Esa fue la aventura amorosa que tuvieron en la existencia número 106. Como se creó una recurrencia, en la existencia número 107, esas dos personas se van a volver a encontrar aproximadamente en el mismo tiempo. A la misma edad van a volver a encontrarse, van a sentir una atracción el uno por el otro, que es lo que nosotros normalmente llamamos el amor a primera vista. Vemos a una persona, e inmediatamente sentimos una atracción hacia esa persona, sentimos como si ya lo hubiéramos conocido anteriormente y eso es precisamente lo que pasa. Ya la habíamos conocido anteriormente, ya habíamos vivido una relación con esa persona en una existencia anterior, así no nos acordemos. Y por eso sentimos la conexión con esa persona. Entonces, cuando conocemos a esa persona, sentimos un deseo de volver a estar con esa persona, porque los defectos psicológicos vienen a repetir lo mismo. El defecto fornicario, que fornicó con esa persona, que derramó su energía sexual con esa persona, quiere venir a hacer lo mismo. Entonces va a buscar que se dé otra vez una relación amorosa entre esas dos personas para que se vuelva a repetir. Pero no solo se va a repetir, sino que se va a hacer más grande esa recurrencia, porque nuestros defectos psicológicos crecen de una existencia a otra. Y esto hace que cuando volvamos a conocernos con esta persona, esa relación amorosa sea más larga, dure más, haya más degeneración, haya más prácticas sexuales, fornicarias, y esta pareja llegue a niveles más bajos de degeneración. Inclusive puede llegar a tener embarazos o a tener abortos, porque ya se van agregando las consecuencias de haber alimentado los defectos psicológicos. Ya cuando viene la existencia siguiente, que sería la existencia número 108, pues vamos a volver a encontrarnos con esa persona y la conexión con esa persona, el deseo de estar con esa persona va a ser todavía más fuerte y la relación amorosa va a ser todavía muchísimo más degenerada. Entonces, eso es lo que pasa con la recurrencia, se van repitiendo de una existencia a otra, pero van aumentando las consecuencias. Miremos otro ejemplo. Ahora no es una relación amorosa, sino que es una discusión, una riña o una pelea con otra persona. En la existencia número 106, estas dos personas se pelearon y se dieron golpes, se dieron algunos puños y hasta ahí llegó esa recurrencia o ese problema. Pero en la existencia número 107, ya las dos personas tenían los defectos psicológicos más grandes, su ira era más grande y por lo tanto se volvieron a encontrar, volvieron a discutir, pero ahora las consecuencias fueron mayores. Realmente una persona terminó en el hospital y el otro terminó en la cárcel, porque ya el defecto de la ira hizo muchísimo más daño. Pero en la existencia número 108, estas dos personas vuelven a encontrarse y vuelven otra vez a discutir, vuelven otra vez a pelear, pero esta vez las consecuencias son mucho más graves. Posiblemente una de las dos personas o las dos personas mueren. Terminan estas personas en el cementerio o terminan de nuevo en la cárcel y en el cementerio. ¿Qué pasó? Los defectos psicológicos se hicieron más grandes y eso hace que la discusión que se dé entre esas personas pues llegue a extremos mucho más grandes, sea mucho peor que la anterior, porque los defectos psicológicos se van alimentando de una existencia a otra. Esas son las famosas recurrencias y por eso necesitamos aprender a trascender esta ley, porque la idea es que nosotros no sigamos cometiendo una y otra vez los mismos errores. Entonces, nuestros defectos psicológicos tienen compromisos. Los compromisos de nuestros defectos, miremoslo acá, los compromisos de nuestros defectos es venir a cumplir con, a cometer los mismos errores. Esos son los compromisos de nuestros defectos, venir a cometer los mismos errores. Nuestros defectos son los actores de la película. Y las circunstancias que se dan, por ejemplo, esa riña o esa pelea o esa aventura amorosa, son las escenas de la película. La película es el conjunto de todas las escenas. Entonces, el defecto psicológico ya sabe cuál es su papel. El defecto psicológico ya sabe qué es lo que tiene que venir a hacer. Por ejemplo, el defecto de la ira sabe que tiene que venir a pelear,
a herir o a violentar a otra persona. El defecto del adulterio sabe que tiene que venir a adulterar, tiene que buscar una persona que no sea su pareja y adulterar con esa persona. El defecto de la crítica sabe que tiene que venir a criticar. Entonces todos saben cuál es su papel dentro de la película y dentro de las escenas en las que tienen que participar. Esos son los compromisos de los defectos o los compromisos de los yoes. Ellos vienen a cumplir esos compromisos cabalmente y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de todos los compromisos que estos defectos están cumpliendo porque nosotros no estamos viviendo nuestra vida. Nosotros no estamos siendo dueños de nuestra vida, sino que simplemente estamos dejando que la vida se dé de una forma completamente mecánica. Los defectos están viviendo la vida por nosotros y están cumpliendo cada uno de sus compromisos. ¿Cómo se gestan las recurrencias? Vamos a hablar de cómo se gestan las recurrencias para poder hablar de cómo las podemos trascender. Las recurrencias normalmente se gestan por debajo de la razón. ¿Esto qué quiere decir? Que como lo decía hace un momento, no nos damos cuenta de lo que está pasando. Los defectos se conectan telepáticamente, se comunican telepáticamente. Por ejemplo, si yo voy a discutir con una persona, si voy a pelear con una persona, mi defecto de la ira me empieza a hablar en la mente y se va a comunicar telepáticamente con el defecto de la ira de esa persona. Es por eso que cuando nosotros hablamos mal de una persona en la mente, esa persona empieza a sentir un rechazo hacia nosotros, empieza a sentir un fastidio hacia nosotros. Así no haya escuchado todo lo que nosotros estamos diciendo en nuestra mente. Pero los defectos psicológicos por debajo de la razón sí logran escuchar todo ese mensaje telepático y por eso sienten rechazo hacia la persona que está hablando mal de ellos. Si ustedes, por ejemplo, hablan mal de su jefe, puede que su jefe no los escuche, pero los defectos psicológicos de él sí van a escuchar, van a recibir la información. Y es por eso que cuando el jefe llegue al trabajo, va a sentir un fastidio y un rechazo hacia ustedes. O les va a exigir más, o se va a comportar con ustedes de la peor manera. ¿Por qué? Porque los defectos psicológicos sí reciben esa información. Esa es la telepatía. Siempre que se va a gestar o se va a dar una recurrencia, los defectos se comunican telepáticamente. Si por ejemplo a mí me van a robar y yo me voy a encontrar con ese ladrón en la calle, yo empiezo primero a sentir miedo de que me roben, a pensar en que la ciudad está muy insegura, que están pasando muchas cosas, que pueden llegar a robarme, que yo mejor no me voy por donde me voy siempre porque por ahí yo he visto gente muy extraña, entonces mejor me voy por otro lado. Entonces, todo ese pensamiento y esas emociones es la comunicación telepática que se está dando con esa otra persona o con los yoes de esa otra persona. Esa persona que va a robar, pues también empieza a pensar, ay, yo quiero ir por este sector, a ver si de pronto encuentro alguna víctima, ¿cierto? Normalmente yo me voy por acá, pero hoy me voy a ir por acá, por este otro lado. Entonces, se da la comunicación para que se encuentren. Los defectos se ponen citas y nosotros no nos damos cuenta. Ellos se ponen citas para poder encontrarse. Y estos procesos se dan por debajo de la razón. El proceso por debajo de la razón se da cuando nosotros terminamos tomando decisiones. Yo, por ejemplo, tomo la decisión de hoy no me voy por el recorrido que siempre tomo, por donde siempre me voy, sino que hoy me voy a ir por este otro lado. Me voy a ir por esta calle que normalmente es más concurrida para que no me pase nada, porque hay mucha inseguridad en la ciudad. Entonces, esa decisión yo la tomé por debajo de la razón. La tomaron mis defectos después de haberse comunicado telepáticamente con los defectos de la otra persona. Y yo no me di cuenta. Yo simplemente me dejé llevar por mis defectos, me fui por ese sector o por esa calle por la que pensaba que iba a ser más seguro y ahí me voy a encontrar con el ladrón y ahí me van a robar. Se dio la recurrencia, se dio el encuentro con esa persona. Lo mismo pasaría con una recurrencia de ira. Yo empiezo a pensar en mi mente mal de una persona. Por ejemplo, de un compañero de trabajo o el jefe empieza a pensar mal del empleado y el empleado también del jefe, entonces el empleado habla del jefe muy mal, es que es un tirano, nos somete, es muy mala gente y el jefe también está pensando, no, este empleado no colabora, nunca cumple
lo que yo le exijo, no sirve para esto. Los dos están procesando esa información en su mente y no se están dando cuenta y están tomando decisiones por debajo de la razón, ¿cierto? Entonces el jefe dice, no, yo voy a tener que ponerle más trabajo a esa persona para que trabaje más, porque no está cumpliendo. Esa decisión la toma por debajo de la razón. Mientras que el empleado entonces dice, no, es que a mí me toca trabajar muy duro, pues voy a tratar de trabajar menos porque no me están pagando lo justo para todo lo que yo trabajo. Y aparte de eso, me hacen trabajar horas extras. Entonces él va con sus decisiones, la otra persona también va con sus decisiones y llega el momento en el que chocan. Entonces el jefe le pone más trabajo al empleado y el empleado explota. ¿Cómo me va a poner más trabajo si todo lo que yo hago y usted ni siquiera me paga lo suficiente? Entonces termina dándose una discusión muy violenta entre esas dos personas y se cumplió la recurrencia de ira. Entonces así es como se gestan las recurrencias y la forma en que nosotros vamos a empezar a trascender las recurrencias precisamente es con muerte psicológica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder trascender una recurrencia? Bueno, para trascender una recurrencia, lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar a autoobservarnos. Vamos a observar qué es lo que se está moviendo en nuestra mente, esa telepatía que estamos teniendo con la otra persona. Si yo, por ejemplo, estoy pensando o estoy hablando mal de alguien en mi interior, estoy haciendo una actividad cualquiera, como por ejemplo lavar la loza, comer, hacer el almuerzo, y de un momento a otro llega a mi mente un pensamiento donde empiezo a hablar mal de otra persona. Me acuerdo de lo mal que, de la mala, de lo mala gente que es esa persona o de que no me hizo un favor y empiezo a hablar mal de esa persona. Yo debería autoobservarme, bueno, ¿yo por qué estoy pensando en eso? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué se me vino esta persona a la mente? Tengo que ser muy reflexiva y darme cuenta que algo está pasando en mi interior, porque las cosas no pasan porque sí. Un pensamiento no aparece porque sí, una emoción negativa hacia alguien, o puede ser también una emoción lujuriosa. Me acuerdo, por ejemplo, de una pareja que tuve anteriormente y empiezo a pensar en esa persona. Entonces yo tendría que autoobservarme y reflexionar, bueno, ¿yo por qué estoy pensando en esta persona? ¿Por qué estoy sintiendo lo que alguna vez sentí por esa persona? O inclusive puedo llegar a pensar hasta mal de esa persona, pero lo tengo en mi mente. Entonces, cuando yo me autoobservo, descubro que hay un pensamiento que no debería estar acá, porque yo estoy haciendo el almuerzo, yo estoy comiendo, yo estoy lavando la loza, porque tiene que haber un pensamiento negativo hacia alguien o simplemente un pensamiento hacia alguien. Cuando aparece ese pensamiento, yo me doy cuenta que eso es un defecto, lo descubro, lo enjuicio, es decir, me doy cuenta que eso está mal y le pido a mi Madre Divina que lo elimine. Madre mía, elimíname este defecto. Yo sigo haciendo mis actividades en el diario vivir y luego aparece otro pensamiento otra vez, vuelve otra vez a aparecer ese pensamiento de esa persona y de nuevo lo observo, me doy cuenta que eso es un defecto y lo elimino. Madre mía, elimíname este defecto. Y cada vez que ese pensamiento o ese conjunto de pensamientos quieran llegar a sacarme del instante, los voy a eliminar para restarle fuerza a la recurrencia. Si yo no elimino esos defectos, la recurrencia se empieza a procesar y los defectos empiezan a cuadrar la cita por debajo de la razón y empiezan a hacerme tomar decisiones. Pero si yo observo lo que está pasando en mi interior y elimino esos defectos psicológicos, le quito la fuerza a esa recurrencia. Y si yo más adelante me encuentro con esa persona con la que estaba destinada a pelear, o con la persona con la que estaba destinada a adulterar, o con la persona con la que estaba destinada a que me robaran o a robar, si yo me encuentro con esa persona, ya se habían eliminado los defectos psicológicos, ya se le había quitado fuerza a la recurrencia, por lo tanto la voy a poder trascender. Es decir, si mi jefe, por ejemplo, me manda a hacer más trabajo del que normalmente me mandaba a hacer, pues a mí se me va a activar ese yo o ese defecto tirano, pero ya no se me va a activar con tanta fuerza porque ya lo había venido trabajando cada vez que aparecía en mi mente, cada vez que me acordaba de lo tirano que era el jefe, de cómo me ponía a hacer trabajos. Entonces yo estaba ya eliminando esos defectos. Cuando llegue el encuentro con esa persona, cuando se dé la recurrencia como tal, pues yo ya voy a tener la fuerza y la sabiduría para trascenderla. Voy a poder eliminar el defecto que quiere discutir con esa persona y trasciendo la recurrencia. Ese es nuestro objetivo, a través de la muerte psicológica, tener la posibilidad
de trascender las recurrencias. También vamos a poder ayudarnos con el nacimiento espiritual. Cuando nosotros fusionamos las esencias que liberamos con la muerte psicológica a través del nacimiento espiritual, esas esencias no van a poder volver a ser atrapadas por el defecto psicológico. Es decir, es como si estuviéramos asegurándolas para que el defecto no las pueda atrapar y las podamos invertir en la creación de los cuerpos. Por eso es importante que también practiquemos el nacimiento espiritual o la práctica de suprasexo con nuestra pareja. Y a través del sacrificio por la humanidad, nosotros vamos a poder hacer negocios conscientes con la ley para pagar el karma de las recurrencias. Si nosotros estamos haciendo sacrificio por la humanidad, si estamos ayudando a otros, pues iremos pagando el karma de todos esos defectos de los cuales nos vamos a liberar. Porque sí, yo me libero de un defecto psicológico que causó mucho daño a los demás. Por ejemplo, yo logro trascender las recurrencias de la ira. Y cuando yo elimino el defecto de la ira, es decir, elimino el actor, pues ya no hay quien protagonice esas escenas y la película cambia completamente. Si el defecto de la ira que yo eliminé tenía que manifestarse 500 veces más en mi existencia, pues ya no se va a manifestar porque ya se murió. Y por eso cuando una persona trasciende una recurrencia, está trascendiendo la recurrencia en todas las escenas en las cuales ese defecto iba a actuar. Eso transforma completamente la vida. Es la única forma de transformar el destino. Pero asimismo, como yo tuve la posibilidad de liberarme de ese efecto psicológico para poder trascender esa recurrencia, asimismo tengo que pagar el karma que ese defecto debe, porque ese defecto del cual yo me estoy liberando ha causado mucho daño a los demás. Por lo tanto, si yo estoy haciendo sacrificio por la humanidad, puedo pagar el karma de este defecto y puedo liberarme completamente de la recurrencia. Listo, esa fue la conferencia del día de hoy. Muchas gracias a todos por haber participado. Así es como podemos librarnos de las leyes de retorno y recurrencia. Así es como podemos hacernos libres de verdad. Si yo logro liberarme de la ley de la recurrencia, es decir, acabo con todos los protagonistas de todas las escenas de la película de mi vida, que son los defectos psicológicos, el único que queda actuando en mi vida es la conciencia, que es la que debería actuar. Y si una persona logra trascender todas las recurrencias, es decir, trasciende la ley de recurrencia, pues también va a poder trascender la ley del retorno, porque esta persona ya no va a tener que retornar. Una persona que logra trascender todas las recurrencias y la ley del retorno es una persona que se logra autorrealizar y ya no va a tener que morir, se vuelve inmortal, se vuelve un maestro iluminado, porque ya logró eliminar todos los defectos psicológicos que venían a cometer una y otra vez los mismos errores. Esta es la forma de lograr trascender tanto la ley del retorno como la ley de recurrencia. Muchas gracias a todos por participar.